Bien, vamos a seguir. Hablábamos entonces de que existen diversas escuelas. Vamos a enfocarnos ahora en la escuela dinámica. Vamos a empezar con otra máxima. Dice, queremos trabajar con lo que el niño tiene de positivo, interesarnos por lo que sabe hacer y no por lo que no sabe hacer. A partir de ahí la relación pedagógica puede distenderse, desdramatizarse y volver al niño a encontrar confianza y seguridad. Recordando que estos autores, André Lapierre y Bernard Couturier, parten de un modelo de psicomotricidad que es más como algo psicoterapéutico, algo más que retoma los aspectos pulsionales, emocionales, y no solamente los pensamientos o la cuestión cognitiva, sino también lo psíquico, lo emocional. Retoma mucho pues conceptos que tienen que ver desde la vertiente psicodinámica de las teorías psicológicas y hacen énfasis en lo que el sujeto sabe y puede hacer. Esta corriente, repetimos, también está basada en una educación vivenciada que propone utilizar el movimiento como medio de aprendizaje. Esta tendencia, fundada por Lapierre y Couturier, pues son quienes presentan un modelo de psicomotricidad donde las alteraciones psicomotoras pueden ser síntomas de un problema cuyo origen se sitúa en lo psíquico, en lo afectivo, lo relacional y de la comunicación con el entorno. Estos autores proponen un punto de partida positivo y rechazan el diagnóstico psicomotor, todo lo contrario de lo que veíamos con anterioridad. Por ejemplo, un niño que tiene TDAH, vamos a mezclar un poco esa vertiente clínica, suelen ser niños, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de convivir con ellos, que muchos de ellos tienen un tono muscular o muy incrementado o muy bajo. Recordando que el sistema reticular, que tiene que ver también con la cuestión atencional y también la cuestión del tono muscular, pues va a influir en los estados atencionales biológicamente hablando, pero emocionalmente también tiene mucho que hablar. Es entonces que esta cuestión corporal nos puede dar elementos para llegar a identificar que hay un problema a nivel emocional con el niño. Por otra parte, la psicomotricidad relacional es preventiva y terapéutica. Su praxis enfatiza la motricidad humana, y su relación de reciprocidad con la psique. Prioriza entonces el movimiento espontáneo, el lenguaje analógico, la comunicación, el tono, el juego espontáneo y el juego simbólico en un contexto de grupo. A diferencia de los otros modelos, esto se suele realizar más en pequeños grupos, a diferencia de la terapéutica, que ahí sí es más individualizado. Y en ellas, pues el cuerpo tema del psicomotricista relacional es enormemente involucrado en las intervenciones psicomotoras. Aquí no solamente el adulto el psicomotricista propone, sino más bien el adulto acompaña e interactúa con los niños. Uno de los objetivos pues es definir a la intervención psicomotriz como un proceso hacia una realidad corporal integrada, donde todo interactúa, cuerpo, mente y emociones. Todo esto pues con objetivos específicos relacionados con las diferentes etapas de maduración psicomotriz en tres grandes momentos: la vivencia corporal, la percepción corporal y la representación corporal misma, a través de la comunicación, la creación y la descentración. ¿A qué hacen referencia estos conceptos? Pues bueno, la comunicación entendido como la capacidad de acoger y responder lo más justamente posible a la demanda más profunda del niño. Recordemos que la comunicación va más allá de la vía verbal, sino también le da mucho peso a la cuestión corporal. Por ejemplo, los niños que corren mucho, los niños que huyen, pues tiene que ver con ciertos elementos que el niño quiere transmitir por medio de su cuerpo, de manera inconsciente en muchas de las ocasiones. Dice entonces que la capacidad de escuchar por parte del adulto es fundamental. Saber observar, sentir, percibir, empatizar es muy importante. Si escuchamos, solo tenemos en cuenta la expresión verbal, la palabra, pero es necesaria la atención, la observación de cada una de las expresiones del pequeño, siendo preciso percibir su tono, su mirada, su silencio, los gestos, la manera de jugar y cómo relacionarse. La persona adulta entonces dispone y da sentido a todo lo que está ocurriendo, por lo que debemos de ser muy imprescindible nuestra presencia y la forma de cómo estar. Entonces aquí podemos identificar mucho cómo esa es otra vertiente de cómo interpretar, cómo trabajar por medio del movimiento. El placer de comunicarse. Entonces dice que alimentar al niño sí, no solamente con leche. Hay que tomarlo en brazos, hay que acariciarlo, acunarlo, masajearlo. Hay que hablar de la piel del pequeño. Hay que hablarle a su espalda que tiene sed y hambre al igual que su vientre. Ese es un pequeño extracto del libro de Chantala de Frédéric Le Boyer, donde habla mucho acerca de esta comunicación que no nada más tiene que ver con, repetimos, con factores verbales, sino con cuestiones corporales. La creación, dice, es concretar imágenes por medio del dibujo, el modelado o del lenguaje o la escritura misma, lo que implica una libertad de imágenes más que de medios,
supone una elaboración de producciones, para ser reconocido por el mundo exterior. Es decir, al otro, existo y quiero entrar en tu mirada. Y es muy curioso cómo dentro de las sesiones de psicomotricidad de Couturier está dividida por varios bloques. Entre ellos, el primero, que es un ritual de entrada, luego viene la fase de la expresividad psicomotriz, y luego viene un pequeño periodo de plástica, donde se le da mucho peso a la creación del sujeto. Y entonces decimos que vamos del placer de hacer y sentir al placer de pensar. Y es como, mediante la descentración, pues vamos logrando esos objetivos, ¿no? ¿Qué es la descentración? Pues es la capacidad del niño del distanciamiento sensoriomotriz emocional respecto al espacio y los objetos. Casi siempre los niños en un principio pues están metidos en el juego, solamente por el placer que provoca tocar, sentir y tener ese tipo de actividades. Eso lo llamamos juego sensoriomotor. Y en medida que el niño puede dejar de hacer esto para prestarte atención, para atender otras cosas, hablamos de descentración. Entonces, el niño va tomando conciencia del mundo, de sí mismo y de cuánto le rodea, no solamente en el objeto o en su cuerpo. Para ello es preciso que puedan distanciarse de sus emociones de manera que les sea posible discernir y distinguir la realidad misma. Y ahí es donde vemos cómo la emoción tiene mucho que ver con el proceso cognitivo. Y bueno, ¿será entonces lo mismo educación física que psicomotricidad? Muchas escuelas juran y perjuran que hacen psicomotricidad y que ellos inclusive se anuncian como en esta escuela tenemos psicomotricidad. Y el psicomotricista, para referirse al maestro de educación física, pues es nada más por venderlo. Y como ya hemos visto, es algo mucho más complicado que solamente tener pequeños ejercicios y actividades que contribuyan al desarrollo psicomotor, que esa es la otra vertiente que vamos a ver más adelante. Dice, aunque parezca que se asemejen a la educación física y la psicomotricidad, estas diferencian en que, aunque pueden llegar a usar los mismos ejercicios y movimientos, como el uso de secuencias, actividades, así como objetivos, son diferentes. Usa las mismas actividades pero con objetivos diferentes. Mientras la educación física se ocupa del desarrollo funcional del cuerpo y el rendimiento del mismo, el psicomotricista utiliza la motricidad para lograr un desarrollo psicológico global. Si tú le preguntas a esa escuelita cómo le hacen entonces para trabajar la parte afectiva y no te saben por medio del cuerpo y movimiento y no te saben responder, pues caray, eso no es psicomotricidad. Es uno de los puntos como muy claros. Por lo anterior, la práctica de la psicomotricidad y la educación física son muy importantes para propiciar mayor eficiencia en la adquisición de los nuevos conocimientos. No es que estén peleadas, pero sí hay que identificar cuándo es uno y cuándo es otro. Entonces, cuando los niños llegan a educación preescolar, han alcanzado en general altos niveles de logro en las capacidades motrices. Coordinan los movimientos de su cuerpo, mantienen el equilibrio, caminan, corren, trepan, manejan con cierta destreza estímulos como, por ejemplo, con piezas de distintos tamaños que pueden ensamblar, con materiales diversos, o presentan y crean imágenes y símbolos, ya pueden escribir, pueden pintar. Sin embargo, pues reconocer el hecho de que cada niño y niña han desarrollado habilidades motoras en su vida cotidiana, dentro y fuera de la escuela, tienen cierto nivel de logro. Ese es un punto de partida que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para buscar el tipo de actividades que van a seguir fortaleciéndolo. Y todos los niños pueden llegar o muy desarrollados o con muchos déficits. Y todo esto pues lo va mediando el contexto familiar en el cual se desenvuelven los niños. Recuerden, todas las actividades han de realizarse dentro de un ambiente lúdico, tratando de evitar el contexto del ejercicio, de la mecanización. Aunque el cuerpo ocupe de mecanizar el movimiento para poderlo integrar, debe de ser como un juego. Repetir juego con distintas variantes para evitar caer en un ejercicio. Y bueno, ¿qué relación existe entonces entre juego y psicomotricidad? Pues es que los niños la utilizan de una manera cotidiana. Los niños se aplican corriendo, saltando, jugando a la pelota. Por su parte, se pueden aplicar también diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio, la orientación del niño. Mediante estos juegos, pues los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones de espacio, de lateralidad, como arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Pronto vamos a ir viendo qué onda con estos componentes psicomotores. ¿Cuál es el papel entonces de la psicomotricidad dentro del preescolar mismo? Pues en sus primeros años de vida la psicomotricidad va a jugar un papel muy importante porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, físico y social del niño, favoreciendo su relación con el entorno.
Y es con el trabajo psicomotriz que se tiene la oportunidad de favorecer el trabajo en equipo con diversas circunstancias o situaciones, lo cual aporta a cada alumno elementos para constituir su propia identidad. El desarrollo del niño debe de ser equilibrado en sus tres ámbitos, no solamente estimular uno solo, sino recordar que todos se deben de estimular. Y la psicomotricidad es una de las herramientas educativas o terapéuticas que logra este fin. A diferencia del entrenamiento físico que solo se carga en la parte corporal, o la educación física que si bien también trabaja con valores, con actitudes, con salud, se carga mucho en el desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Y la psicomotricidad sí le da más peso al aspecto cognitivo y emocional. Repito, la educación física también habla de factores sociales y también mete componentes emocionales, pero tienen sus pequeñas grandes diferencias.